Lo podéis hacer tan alto como queráis, a gusto. Yo les voy a decir cómo hacerlo así exactamente y también los centímetros para que no tengáis ningún tipo de problema. Estoy usando hilo de unos 3 milímetros aproximadamente y un gancho de 4 milímetros. También usaremos tijeras, marcador, aguja lanera también por si tienen que esconder el hilo, ¿vale? Vamos a hacer la base, que tendrá entre 26 a 27 centímetros de largo, a menos que lo quieran de otra medida. Y el ancho, pues entre los 6 a 7 centímetros. Nudo deslizado y vamos a hacer 10 cadenas. Si tienen otro grosor de hilo, hagan cadenas hasta que vean que tienen pues entre 6 y 7 centímetros aproximadamente. Tienen que hacer pares, número par, ¿vale? Ya tengo mis 10 cadenas y ahora vamos a subir una cadena. Y lo que vamos a hacer son puntos bajos. ¿Eh? Normal, en el siguiente punto hagan un punto bajo. Si quieren poner el marcador, pues lo ponemos. Si se aclaran mejor, es opcional. Y vamos a hacer un punto bajo en cada punto. Subimos cadena, giramos y en el mismo punto hacemos un punto bajo. Si quieren poner otro marcador, lo ponemos. Y así no nos perdemos. Ahora, bueno, donde pusimos el marcador, ya nos indican que es el último punto abajo. Subimos cadena, giramos tejido. En el mismo punto, un punto bajo. Volvemos a colocar el marcador. Y hacemos puntos bajos como hemos hecho en las dos filas anteriores. Subimos cadena, giramos el tejido y en el mismo punto hacemos un punto bajo. Colocamos el marcador y seguimos haciendo puntos bajos. Pues vamos a estar repitiendo esto hasta tener el largo deseado, entre 26 o 27 centímetros de largo. Bueno, aquí ya he finalizado toda la base entera. Voy a mostrarles las medidas de largo. Salen 27 centímetros y ahora el ancho 7, porque esto yo ya lo había calculado que me daba 7.
Así que ahora vamos a continuar y ya vamos a subir. Entonces aquí, como pueden ver, he subido una cadena. Me la voy a quitar para que lo puedan ver. Aquí se termina, ¿vale? Ya hemos terminado. He hecho 44 vueltas, 44 en total. Aquí subimos una cadena y vamos a hacer un punto bajo en cada punto. Entonces, vamos a hacer en este mismo punto, este mismo, vamos a hacer uno. Y nos vamos a situar con el marcador para guiarnos como hacemos siempre. Y ahora vamos a hacer un punto bajo en cada punto. Vamos a continuar hasta llegar a la esquina. Ahora aquí llego a la esquina. Pues en la esquina un punto bajo y otro punto bajo en el mismo punto. Para de este modo girar, ¿vale? Hacemos en cada esquina, vamos a hacer dos. Todo lo demás, un punto bajo. Miren desde donde lo hago yo, ¿vale? Desde aquí, ¿ven? Aquí están las cadenas, en las cadenas no lo estoy haciendo. Bueno, ahora lo que voy a hacer, después iré escondiendo este hilo. Volvemos a la esquina. Aquí en la esquinita hacemos 1 y 2. Y ahora mientras escondo este hilo pequeñito, continúo haciendo un punto bajo en cada punto. ¿Ven? Hasta llegar a donde está el marcador. Y ahora las veo. Aquí me queda el último punto. Y aquí donde está el marcador vamos a deslizar. Ahí. Lo que vamos a hacer es, ya la siguiente fila, vamos a subir 3 cadenas. 1, 2 y 3. Y vamos a hacer puntos altos. Entonces, en este mismo nos vamos a ir a este siguiente. A este siguiente y hacemos 2 puntos altos juntos. Que junto con las 3 cadenas de subida nos va a hacer como si tuviéramos 3. ¿Vale? Está muy pegadito aquí mismo.
Lo vamos a hacer de esta forma. Si quieren, pueden poner el marcador. Lo vamos a poner aquí donde hemos hecho la primera. Aquí. Ahora, lo que vamos a hacer es, se los muestro. Lo que vamos a hacer es contar 1, 2 y nos los vamos a saltar estos dos. Y vamos a introducir en el tercero. Y vamos a hacer 3 puntos altos aquí. ¿Ven? 1, 2 en el tercero. Saltamos 1, 2 y en el tercero introducimos. Siempre nos vamos a estar saltando 2 y vamos a estar haciendo 3 puntos altos en el mismo punto. Hasta finalizar así toda la vuelta. Así nos va a quedar este motivo. 1, 2 en el tercero. Aquí hacemos 3 puntos altos. Nos va quedando así. Y aquí lo mismo. 1, 2 y en el tercero. Hacemos 3 puntos altos. Igual 1, 2 y en el tercero. Así, toda la fila haciendo lo mismo. Hasta finalizar. Uy, me he puesto los mitones porque es que está haciendo más frío. Bueno, vamos a continuar. Aquí ya terminé la fila. Y aquí nos quedan 1, 2 y tenemos que deslizar en la tercera. La tercera es donde hemos dejado el marcador. O sea que lo tenemos fácil porque ya teníamos preparado el marcador. Entonces, justo aquí deslizamos. Dejamos el marcador cerca que lo tenemos que volver a usar. Y ahora, en el siguiente punto también vamos a deslizar. Bien, lo que queremos es acercarnos al hueco, porque esta fila que les voy a enseñar ahora es la que se va a repetir constantemente hasta tener el alto deseado. O aproximadamente el alto deseado, que luego hay que hacer un poquitín, subirá a 2 centímetros o algo así le calculo, ¿vale? Bueno, ahora lo que hay que hacer es, vamos a trabajar dentro del hueco y vamos a hacer un punto bajo. Ahora vamos a subir 2 cadenas y este va a ser nuestro primer punto alto. Así que tomamos lazada y hacemos el segundo, siempre son 3. Es aquí donde vamos a colocar el marcador. Ya saben que ahí es donde deslizamos. Ahora hacemos el tercero. Ahora tomamos lazada y hacemos 3 puntos altos. Mirad qué sencillo, en cada hueco 3 puntos altos. Y deslizamos ahí en el marcador. Y luego pues repetimos lo que hemos hecho aquí, lo mismito. Bueno, nos va quedando de este modo. ¿Mm? Vamos a hacer toda la vuelta y ahora continuamos.
Bueno, ya he terminado el último hueco. Ahora toca deslizar en el marcador, que vamos a repetir lo mismo. Simplemente es deslizar el punto aquí. Y después, como tenemos que ir hacia este lugar, vamos a deslizar en el siguiente y nos vamos a situar, porque vamos a seguir trabajando, por supuesto, en los huecos. Punto bajo y 2 cadenas. Este es el primer punto alto del hueco. Vamos a hacer el segundo y en cuanto lo terminemos colocamos el marcador. El tercero y lo mismo. Y en la siguiente vuelta lo que vamos a hacer, y esto es opcional, yo lo que voy a hacer es cambiar el color. Así que si quieren ver cómo lo hago, pues nada, quédense un poquitín más y ya lo van a saber. Ya saben que pueden cambiar el color cuando quieran o hacerlo todo de un mismo color. Eso siempre es opcional a su gusto. Bueno, pues vamos a terminar toda esta fila y continuamos. Así que voy a introducir el ganchillo en el marcador. Lo que voy a hacer es esconderlo. Así que tomamos el hilo nuevo e introducimos el nuevo hilo. Y lo que tocaba, que era deslizar. Muy bien. Y ahora, si empezamos a esconder los dos, el rosa y el rojo, en mi caso, y hacemos el punto bajo. 2 cadenas. Y los 2 puntos altos que tocan. Como siempre, finalizamos el primer punto alto y colocamos el marcador. Ahora, lo que estábamos haciendo, nos vamos al siguiente hueco y hacemos nuestros 3 puntos altos. Continuamos así y ahora pues vamos a cortar el hilo porque no lo vamos a usar hasta que queramos cambiar, en mi caso, dentro de terminar esta y 2 vueltas más. Así que corto el hilo, el que ya no voy a estar usando, que en mi caso es el rojo, lo voy a dejar un poquito largo porque voy a coger la aguja y lo voy a esconder por aquí un poquito más con la aguja. Lo quiero hacer así, así lo aseguro mucho más. Estiro un poco para que no haya quedado por aquí. Nada, lo escondo. Ahora vamos a continuar. Y entonces, ahora vamos a seguir haciendo todo el tiempo la misma vuelta, ya lo saben. Vamos a seguir haciendo en cada hueco 3 puntos altos y vamos a seguir repitiendo esta fila constantemente hasta el alto que queramos, cambiando cada vez que queramos nuestro color de hilo. Y entonces así ya habremos finalizado el alto de nuestro bolso.
les habrá quedado algo así como a mí, ¿vale? Bueno, ahora vamos a hacer el asa. Para preparar el asa vamos a reforzar un poquito y vamos a hacer una fila toda de puntos bajos, pero yo no voy a seguir con este color, yo voy a seguir con el color rojo. Así que en mi caso voy a introducir el nuevo hilo. Y nada, voy a quitar esto, el marcador. Simplemente me voy aquí a la esquinita. Este lo he cortado antes porque lo voy a esconder. Y aquí el punto deslizado. Y voy a esconder estos hilos. Así. Voy a esconder un buen tramito para que no se me deshaga. Bueno, pues como les he dicho, vamos a hacer puntos bajos. Por lo tanto, subimos una cadena. Si usan el mismo hilo no tienen que deslizar ni hacer nada. Simplemente suben la cadena y vamos haciendo puntos bajos, ¿vale? Y ahora hacemos el primer punto bajo en el siguiente punto y colocamos el marcador. El marcador lo vamos a colocar en la media cadena. En la media cadena, no en el punto bajo, en la media cadena. ¿Vale? Que hemos subido una cadena, pues ahí. Continuamos haciendo puntos bajos por toda la vuelta. Bueno, chicas, pues hacemos toda la vuelta hasta aquí. Bueno, ahora notarán que está más tirante, está más reforzado. Así tiene que quedar, ¿vale? El marcador lo tenía aquí en la media cadena, es que lo he quitado, ¿vale? Lo tenía aquí puesto en la media cadena. Lo he quitado porque ahora vamos a cerrar. Y entonces me quedan dos puntos, como pueden ver, 1 y 2. Ahora voy a deslizar para que no se note, en vez de deslizar aquí, voy a deslizar aquí abajo. Y así parecerá como si hubiera hecho otro punto, no nos queda como un hueco sin hacer. Entonces, debajo de lo que es la cadenita, esto es porque, sobre todo, porque yo estoy con dos colores, ¿vale? Si no, pueden deslizar aquí en la cadena. Y es que así queda mucho mejor. Bueno, pues ahora vamos a subir una cadena y vamos a continuar haciendo puntos bajos. En el siguiente punto, pues hacemos un punto bajo. Ahora, pues vamos a continuar. No voy a poner el marcador de momento porque quiero llegar a la esquinita. Así, ¿vale? Ya tengo aquí hasta la esquinita hecho. Ahora vamos a tomar la cinta métrica porque vamos a poner ahora los marcadores. Los vamos a colocar. Entonces, hacemos así 10 centímetros hasta aquí. Y ahí colocamos el marcador.
Ahora el otro marcador hay que colocarlo también a 10 centímetros. Y aquí 10. Entonces aquí, aquí, aquí y aquí pondré marcador. O si no, un trocito de hilo. Así que vamos a contar 10 centímetros de cada extremo y de cada lado. Y vamos a colocar el marcador ahí. Nos dará los mismos puntos si los quieren contar. Entonces, en esta medida, si la han hecho igual que yo, pues 10 centímetros va muy bien porque vamos a hacer el asa. Entonces, meted el bracito así, mirad a ver cómo os viene, si lo habéis hecho más pequeño, para ver si os viene bien. A lo mejor quizá os viene bien 8 centímetros, pues miradlo bien porque luego habrá que meter el bracito ahí para el hueco para el asa, ¿vale? Para ponéroslo al hombro. Voy a seguir hasta que quede parejo de aquí a aquí. Yo en esta parte de aquí no le voy a poner marcador porque lo voy a hacer a ojo. Y vamos a seguir hasta la misma altura. Luego lo vamos a tomar con el metro para que nos queden los mismos centímetros. Voy a ver si hasta aquí está listo. Si me he pasado no pasa nada, destejo. Vale, me da hasta aquí. Bueno, aquí voy a quitar el marcador. Y lo que vamos a hacer aquí es subir. Así que vamos a hacer cadenas. Yo voy a hacer, dependiendo de lo largo que quieran el asa, yo voy a hacer 95 cadenas. Miren a ver si les viene bien con ese número, si no hacen un poco más o un poco menos, o dependiendo, ¿vale? Del tamaño que lo quieran y el grosor de hilo, porque pues eso influye, ¿vale? Ya he finalizado las 95 cadenas y ahora las vamos a colocar pues a los 10 centímetros que habíamos dicho, ¿vale? Para asegurarnos bien, porque depende de cuánto tejamos de firme, pues nos pueden dar algunas cadenas más que menos. Yo aquí he calculado que aquí tengo, en mi caso, 15 puntos, luego tengo aquí un punto y luego tengo aquí 15 puntos. Por lo tanto, yo aquí, esto que me da, pues tengo que calcular que me dé 15. Entonces, vamos a ver, me daba, me parece que por aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. ¿Vale? Está bien colocado. Pues justo enfrente, cuando ya vaya a llegar, lo reviso otra vez. Hago lo mismo que he hecho antes. Vemos que esté bien, ¿vale? Que no esté torcida, porque es un poquito larga y se nos puede torcer un poquito. Y aquí donde está el marcador, ingresamos. Ya puedo sacarlo. Y hacemos un punto bajo. ¿Ven? Hacemos ahí un punto bajo. Ahora vamos a seguir haciendo puntos bajos. En este punto bajo voy a colocar de nuevo el marcador. Lo voy a poner aquí, para así me guío. Y pues nada, seguimos haciendo puntos bajos. En mi caso ya les he comentado que son 15 aquí y 15 del otro lado, más uno que hay aquí, ¿vale? Que en total me da 31. 15 más 15 y el que está en el lateral. Eso para calculármelo, pero veo que si me da bien con los centímetros, bien calculado me dan 10 centímetros en cada lado. Y ahora volvemos a hacer, yo en mi caso, las 95 cadenas.
Muy bien, chicas, pues ya he finalizado las 95 cadenas. Ahora las voy a poner bien. Y ahora vamos a hacer el punto bajo. Aquí, vean. Miren, ¿ves? Aquí nos lo indica. Cuando juntamos, nos indica que es este punto. El punto anterior al marcador. ¿Mm? Es el anterior. Y aquí hacemos el punto bajo. Bien, ahora vamos a quitar el marcador y vamos a seguir haciendo puntos bajos. Voy a volver a poner el marcador donde estaba, que es que yo me guío así. Y vamos a hacer puntos bajos hasta llegar al asa. Bien, aquí ya he finalizado. Ya estoy en la cadena. ¿Ven? Las cadenas de subida. Y aquí voy a hacer un punto deslizado. Y ahora aquí en las cadenas vamos a hacer en cada cadena un punto deslizado. Y tomamos la mitad de la cadena. ¿Ven? La cadena tiene aquí justamente, siempre agarren del mismo sitio. ¿Ven? Yo estoy agarrando de la mitad de la cadena. ¿Ven que la cadena tiene este trocito de aquí? Si lo agarran así, háganlo todo así, todo con este trocito. Pero si lo hacen así, de lo que es en medio, yo lo estoy haciendo desde abajo. Háganlo todo así, si no les quedará un poco rara, ¿vale? Se quedará un poco raro. O toman de un lado o toman del otro, pero no tomen de uno y luego del otro, del uno. Si no, no les quedará bien del todo, ¿vale? Yo lo estoy agarrando aquí de abajo, que me gusta cómo me queda. Y así punto deslizado en toda la cadena. Bien. Por eso siempre háganlo de ese mismo ladito que hayan escogido. Yo he escogido el de abajo y queda así, me gusta mucho cómo queda, lo voy a dejar así. Así hasta el final. Cuando lleguemos al final, les digo, el último punto lo vamos a hacer aquí mismo, donde está el marcador. Y punto bajo. Ahora voy a poner aquí el marcador donde acabo de hacer este punto bajo. Vamos a continuar haciendo puntos bajos hasta llegar hasta el próximo cordoncito, donde tenemos las cadenas siguientes, que es el siguiente asa. Entonces continuamos con puntos bajos hasta llegar allí. Ya estamos en la otra asa y aquí voy a hacer el último punto bajo. Bien, y aquí en las cadenas hacemos lo mismo que hemos hecho en la otra. Vamos a hacer el mismo cordoncito con los puntos deslizados. Así que ya sabemos, tenemos que escoger de cuál tomamos. Si tomamos la cadenita de delante o, como yo, la de detrás. Yo lo estoy haciendo con la de aquí abajo, la de arriba no. Que les voy a explicar ahora. Cuando terminen de hacer todo el punto deslizado, aquí hacemos un punto bajo donde tenemos el marcador y volvemos a colocar el marcador. Y vamos a continuar haciendo punto bajo hasta llegar aquí, a la siguiente, para volver otra vez a la siguiente asa del bolso, ¿vale? Ya estamos donde está el asa y lo que vamos a hacer es el cordoncito lo voy a colocar así. Lo vamos a colocar de este modo
¿vale? Siempre lo vamos a estar tejiendo por aquí, que luego no se les tuerza, ¿eh? Fíjense que siempre lo estén tejiendo del mismo lado. Bueno, pues vamos a entrar por la media cadena que está aquí afuera, esta, y hacemos punto bajo por la media cadena exterior, un punto bajo en cada punto. ¿Vale? Así lo van a estar tejiendo así por toda el asa hasta llegar aquí, y luego vamos a hacer punto bajo hasta llegar al asa, y en el asa vamos a hacer lo mismo, lo mismo, y luego seguimos haciendo puntos bajos, ¿vale? Y volvemos a llegar aquí. Esta ya es la última fila. Lo que tenemos que hacer es tomar punto deslizado por todo alrededor, todo alrededor del bolso, o sea, todo lo que son los laterales, el asa, todo, tomando la cadena siempre completa. Cuando finalicéis, que lleguéis ya al último punto, simplemente escondéis el hilo muy bien, lo dejáis larguito, lo escondéis muy bien y ya está finalizado el bolso. Pues ya tenemos nuestro bolsito finalizado. Hasta el siguiente vídeo.